Hey, buen día con todos. ¿Qué significa ser cristiano hoy? Pues significa lo mismo que significó ser cristiano apenas surgió el cristianismo, es decir, hace unos 2000 años atrás aproximadamente. Y este concepto es interesante porque estamos viviendo en años donde muchas cosas han cambiado. En este año 2021 todavía estamos sufriendo los estragos de la pandemia. Estamos en plena era digital donde hemos dado un salto interesante en cuanto a lo tecnológico. Y ahora nos preguntamos si el cristianismo tiene relevancia hoy día o qué tengo que hacer yo para seguir siendo un buen cristiano. Pues la respuesta es esa, mis amigos. Principalmente ser cristiano hoy significa lo mismo que fue ser cristiano hace 2000 años atrás cuando el cristianismo recién apareció. Analicemos un poquito cómo fue el cristianismo en sus orígenes. Cuando Jesucristo murió en la cruz y luego ascendió, nos cuentan los evangelios. Aquí tengo un ejemplar de los evangelios en la lengua original, en el griego. Nos cuentan los evangelios que Jesús ascendió y que sus seguidores, sus discípulos y otras decenas de personas más escucharon la noticia de que Él vendría por segunda vez, para ellos muy pronto. De hecho, Jesús lo dijo en esas palabras: vengo en breve. Y le esperaron. Sin embargo, este grupo de personas en la espera empezaron a distinguirse de los demás. Es decir, en medio de todo el pueblo judío, en pleno contexto del Imperio Romano, había cosas que distinguían, diferenciaban a los creyentes en Cristo en esa época. Y por esa razón, las demás personas, para tratar de ponerles un nombre a este grupo creciente de gente, no encontraron otra mejor palabra que cristiano, que significa simplemente aquellos que siguen al Cristo, aquellos que siguen al Christos. En la lengua original, en el griego, Cristo se lee Christos, efectivamente, y es una especie de equivalente o de sinónimo de la palabra Masaya, del hebreo Mesías. Cristo vendría a significar el elegido, ¿no? El enviado para una labor en especial, que en el universo cristiano esa labor consistió en morir en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Pero ese es otro tema. Entonces, los primeros cristianos fueron identificados como tales y llamados como tales principalmente porque eran personas que seguían a Cristo por donde Él iba, en sus enseñanzas, en su vida práctica. Estas personas se identificaban con Cristo y los demás eran los que podían dar fe de que eran creyentes en Cristo. Así ocurre hoy, 2000 años después. No eres tú quien se va a adjudicar el título de cristiano. Son los demás que al observar van a empezar a identificar cosas en ti que te distinguen de los demás y que finalmente hacen que te llamen cristiano, ¿ok? Bueno, esto en cuanto a los inicios. Conforme fue pasando los años, el cristianismo no fue bien visto en la sociedad romana principalmente. Estoy hablando del primer, segundo y tercer siglo de nuestra era. Hasta que ocurrió algo revolucionario en la historia, y es que el emperador de Roma, Constantino, se convirtió al cristianismo. Y al hacerlo, el cristianismo dejó de ser esa vida práctica que era hasta ese entonces, desde que Cristo había ascendido. Y el cristianismo pasó a ser un estatus. Y esto lo cambia todo, porque ahora ser cristiano no era ser perseguido por las masas, por la gente, no era ser mal visto también por la sociedad, porque aunque tenían cualidades positivas, eran vistos como amenazas para el imperio. Pero desde que el emperador se bautiza, digamos, se convierte al cristianismo, ahora el cristianismo, que era mal visto, pasaba a ser algo bien visto, algo bueno en medio del Imperio Romano. Así que ahora los cristianos empezaron a recibir los honores como tales, empezaron a ser llamados maestros del cristianismo, y el cristianismo como tal se constituyó en la Iglesia de Roma. En ese sentido, la historia nos cuenta que el cristianismo se igualó al Estado romano y empezaron a surgir una serie de escaleras, ¿ok?, de liderazgo espiritual que terminó llamándose el clero.
donde ahora el cristianismo dejó de ser una vida práctica, sencilla, simple, del día a día, de sonreírle a la vida, de estar contentos con la esperanza de que Jesús viene y de contagiar a los demás esa bendita esperanza, y pasó a ser una norma que seguir, un camino, y empezaron pues la serie de estatutos, de cosas que hay que hacer, de cosas que hay que obligatoriamente cumplir para ser un buen cristiano. Se instituyó así los niveles de santidad. Habían personas como el obispo de Roma, de quienes se esperaba una santidad mayor que de los feligreses que estarían en el escalafón más bajo, como en Roma en latín se le llama el laicismo, ¿no? El laicismo. Esto fue una tragedia para el cristianismo. Luego vino la era del protestantismo, y en pleno protestantismo muchas cosas cambiaron, pero el cristianismo lamentablemente seguía siendo una especie de estatus que te lo otorgaba, digamos, el medio o la gente, y seguía siendo sobre todo un camino que hay que seguir, una serie de normas que hay que cumplir. Y en ese contexto de la Reforma, unos 200, 300 años después, nacen nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Por eso es que mucha gente hoy ve el cristianismo como una especie de camino, insisto con esta palabra, que hay que seguir, como una especie de escalera que hay que subir, y como una especie de ideal que no es alcanzable ahora, sino que será finalmente logrado en un futuro, no sabemos cuándo. Tenemos que volver en ese sentido a lo que fue el cristianismo para los primeros cristianos. Algo tan sencillo como seguir a Jesús, algo tan simple como tener respeto por Dios y tener cariño por la vida. Hoy todavía estamos en el proceso de volver a ese camino cristiano del cual nos habla, insisto, el documento, los manuscritos de los 4 evangelios de la Biblia. Sin embargo, en el proceso todavía tenemos mucho que aprender, porque si usted se ha fijado, si usted observa con atención, notará que el cristianismo hoy sigue siendo una serie de deberes que hay que cumplir. Y esto es muy interesante. ¿Cuáles son esos 3 deberes? Usted lo habrá escuchado muchas veces, que viene a ser orar, leer la Biblia y testificar. Y esto está muy bien, esto está excelente. De hecho, es el camino que nos muestran los evangelios. Sin embargo, siguen siendo acciones que hay que hacer, deberes que debemos cumplir para finalmente ser buenos cristianos. Cuando el cristianismo original, el cristianismo de los evangelios, el cristianismo del libro de Hechos, que tengo aquí en mi mano, nos muestra un camino maravilloso, extraordinario, que es práctico. Ser cristiano es vivir, es existir, es tener cariño por la vida, es tener aprecio por la naturaleza, es ser un investigador constante, es ser un observador de lo que Dios creó, es maravillarse de las respuestas que puedes encontrar acerca de la vida en la naturaleza o en el texto bíblico, pero también es asombrarse de que tenemos más preguntas sin respuestas que con respuestas. Entonces, el cristianismo se constituye en un estilo de vida, en un accionar constante. La vida es una oración constante, no es una mera formalidad, no son cosas que hay que hacer para llegar a ser finalmente creyentes en Cristo. Así fue en la época de Jesucristo, donde, mejor dicho, época en la cual todavía las principales creencias no estaban definidas ni canonizadas. Por eso la carta del apóstol Pablo siempre está constantemente explicando asuntos elementales como la salvación por la fe, entre otros temas más. Eso es ser creyente. Bueno, eso era ser creyente en el tiempo de Jesús. Y la pregunta, ¿qué significa ser cristiano hoy? Yo la resumiría del siguiente modo: ama a Dios con todas tus fuerzas, como le amaron los creyentes en Cristo de la iglesia, llamamos primitiva, ¿no? De la primera iglesia cristiana hace 2000 años. Ama a Dios profundamente, apasionate por Él.
Entrégate a Él, sin medidas, sin contemplaciones. Ámale profundamente y sobre todo con sinceridad, con transparencia. Aprende a observarle, a encontrarle a través de la naturaleza. Examina los cielos con tus propios ojos, las estrellas, la luna cuando la tienes delante. Asómbrate de la naturaleza. Estudia un poquito más de los elementos que tenemos en nuestro universo, de lo maravilloso que es la gravedad, del efecto fotoeléctrico, del electromagnetismo, que son finalmente fuerzas, de las 4 fuerzas de nuestro universo, que nos permiten existir, y cómo de forma extraordinaria Dios las ha colocado en la medida precisa para que podamos coexistir con Él. Primero. Y segundo, al amar a Dios, ama al prójimo también, y ámalo como a ti mismo. Respétale, quiérele, exprésale ese afecto, vive feliz, vive tranquilo, vive contento a pesar de las cosas que tenemos que hacer, a pesar del montón y sinnúmero de actividades que tengamos pendientes. Estar tranquilos en la presencia de Dios, porque finalmente el creyente entiende que es un pasajero en esta vida, que es un peregrino, como se usa esa palabra hace varios años, y que no está aquí su patria, no está aquí su final, sino en la vida eterna con Jesucristo. Así, el cristianismo vuelve a ser esa fuerza, esa alegría, ese accionar diario, ese estilo de vida práctico y esa felicidad que Jesús se propuso al transmitir su precioso mensaje a sus primeros creyentes. Que tengas un buen día. Si te gustó la transmisión de hoy, pues déjanos un me gusta. Eso nos motiva a seguir haciendo más transmisiones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, déjanos un comentario si tuvieras alguna pregunta, y también síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok también, estamos en Twitter y por supuesto en YouTube, como nos estás viendo ahora. Nos vemos mañana, mis amigos, con otra reflexión. Hasta entonces.